Es una sala que más bien se plantea alrededor de la noción de ready-made de Duchamp y del arte conceptual, en el que se utilizan cosas que ya están fabricadas, pero se cambia el sentido del objeto, o digamos el tropos del concepto se modifica a través de un gesto. Este es un ejemplo de eso, y es un triciclo que en México se utiliza para el reciclado, y lo único que hice fue cambiar el mecanismo y agregar una tercera rueda. Entonces, si tú te subes, se llama el triciclo del progreso, porque por más que pedaleas no avanzas, ¿no? Entonces, si tú pedaleas, lo único que se mueve es esta rueda, y tu trabajo en realidad no tiene sentido. O sea, pedalear aquí no te desplaza. De ahí el nombre que es como una suerte de chiste del triciclo del progreso, porque por más que pedaleas no vas a ningún lado, ¿no? El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a uno de los mejores artistas visuales de México, un artista que ha dejado una marca indeleble en la escena artística contemporánea, Rodrigo Imaz. Este gran artista ha explorado temas profundos como la relación entre la naturaleza y la cultura y los retos del antropoceno. Rodrigo ha sido reconocido a nivel internacional, destacándose en festivales de cine y exposiciones de arte. Además, ha expuesto en lugares prestigiosos como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Centro Cultural de España en México, la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Hoy, Rodrigo nos da la bienvenida a su exposición Trópicos de la Modernidad, en el claustro de Sor Juana. Este histórico recinto, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, fue originalmente un convento del siglo XVII. Y ahora es un centro cultural y universitario dedicado a la promoción de las artes y las humanidades. Acompáñenos en esta fascinante conversación con Rodrigo Imaz, un artista que no solo cuestiona nuestra realidad contemporánea, sino que también busca transformarla a través de su arte. Vamos a conocerlo. Hola amigos, el día de hoy estamos de gala porque estamos con un gran artista visual, Rodrigo Imaz. Muchas gracias, Rodrigo, por recibirnos aquí en tu exposición. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos aquí en el claustro de Sor Juana, en la celda contemporánea, y esta exposición se titula Trópicos de la Modernidad. Un poco el título hace alusión a estas periferias de la modernidad, a estos espacios en vías de desarrollo que de alguna manera, gracias a que el progreso no llegó, se preservan, ¿no? O sea, un poco la lógica de que el progreso llegaba y arrebataba todo, ¿no? Todo lo originario, todo lo ancestral. Entonces un poco la exposición remite a eso. Esta pintura que estamos viendo aquí se llama Pemex Gate. La empecé a pintar hace como 10 años, que fue la época del desmantelamiento de la paraestatal Pemex con Peña Nieto, las reformas estructurales llamadas. Y básicamente es una alegoría de eso, ¿no? Y una suerte como de deconstrucción del símbolo patrio. Tenemos el águila, tenemos la serpiente emplumada, estos elementos como estas representaciones del habla prehispánicas, y obviamente nuestros volcanes, un poco como a la manera de José María Velasco, ¿no? Como en esa cosa nacionalista. Y pues es una pieza que me costó 10 años pintar y que apenas terminé. Ha pasado por cualquier cantidad de aventuras. Primero estuve en un bastidor, luego decidí perforarla y ponerle remaches y que pareciera más como una tela de tianguis. Entonces le amarramos estas piedritas, ¿no? Un poco para quitarle la condición como de arte y traerlo más hacia una condición más cotidiana de la identidad mexicana. Y en general la exposición creo que toca esos temas, que son cómo nosotros construimos nuestra identidad, de qué manera integramos nuestra cultura, cómo asimilamos nuestros símbolos, cuáles son las operaciones simbólicas que hacemos como pueblo. Digamos, tiene como ingrediente etnográfico, este ingrediente antropológico, de crítica al antropoceno. Creo que por ahí va. Fantástico, me encanta. Oye, y veo que tienes una referencia a Matías Geritz,
¿Qué nos podrías contar sobre esa referencia? Sí, esta es la serpiente de Goeritz, que se encuentra de hecho en el Museo de Arte Moderno. Es una pieza que a mí me encanta porque es como una serpiente muy moderna, y me parece curioso que Matías Goeritz, que me parece que era de origen polaco, sea uno de los constructores de esa identidad mexicana, ¿no? Junto con otra serie de migrantes que llegaron a este país. Este país siempre ha sido un alojamiento, un espacio de bienvenida al foráneo. Recibimos el exilio español, recibimos los exilios forzados de las dictaduras sudamericanas, y México siempre ha sido esta cruz o esta X en donde se entrelazan y coinciden los caminos, ¿no? De hecho, este cuadro, en términos compositivos, es una X. O sea, son dos diagonales y en el centro prácticamente no hay nada. Okay. Es como esta luz, ¿no? Pero la composición precisamente es una X. Y yo siempre he dicho que México lo que es interesante es esa X, ¿no? Es el cross point. El ombligo del mundo podría ser prácticamente. El ombligo del mundo, la Tenochtitlana donde tú vas a vender tus productos al tianguis. Creo que va por ahí en términos de la identidad que yo busco, de la representación de nuestras formas culturales, ¿no? Fantástico, me encanta. Oye, estamos aprovechando que tienes una gran exposición aquí. ¿Nos podrías hablar de otras obras que podamos ver por aquí? Claro. Estas, por ejemplo, estas son de la misma época. Esta de Pemex y esta del Huacal son de la misma época. Esto lo pinté en Nueva York y yo extrañaba mucho mi tierra, extrañaba mucho México. Y dije, bueno, es que yo tengo que guardar mi lugar, ¿no? Entonces, poner el Huacal en la calle era como cuando apartas el lugar del carro, ¿no? Y que ponen un huacalito. Y es este gesto muy mexicano de la apropiación del espacio público, en donde todos podemos cohabitar, comprar, consumir, alimentarnos. Tiene mucho que ver con esta accesibilidad del tianguis mexicano y del espacio público como el lugar de comunión, como el lugar de encuentro. Nuestra economía, la mitad de nuestra economía es informal y eso nos permitió sobrevivir durante la pandemia. Y yo creo que sin esa economía este país funcionaría de manera muy diferente. Espera un momento, si te gusta el arte, el diseño y te gusta este canal, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Este se llama Nave de los Locos. Y el título es era una premisa clásica por ahí del siglo XVIII y era una manera de construir la alegoría de la sociedad. Pues la nave de los locos es la nave a la deriva en donde no hay capitán, ¿no? Donde no hay quien dirija, quien lleve la nave. Y a mí me gustó la idea de poner todas estas cosas apiladas que no son muy comunes, pero que por ser comunes dejamos de ver, ¿no? Creo que también esa exposición apunta a eso. Todo aquello que normalizamos y dejamos de ver. Entonces, al sacarlo de contexto, quitarle su circunstancia, resulta que genera un extrañamiento y nosotros nos fijamos en aquello que podrías encontrarte aquí afuera, ¿no? Y por otro lado, esta manera como de apilar y de reciclar, reutilizar, es muy propio de México, muy propio de las zonas tercermundistas o en vías de desarrollo, en donde el desecho se vuelve oportunidad y se vuelve capital para otra cosa. Entonces, por ejemplo, en México pues está lleno de vulcanizadoras, pero si tú vas a Estados Unidos no te vas a encontrar una sola vulcanizadora porque compras una llanta nueva, ¿no? Claro. Y aquí lo que me gustaba era que esto es como la construcción de un símbolo. Es como muchos signos apilados y amarraditos que construyen una idea o que construyen un concepto, ¿no? Que es un poco como nosotros articulamos lo simbólico, ¿no? O sea, cómo usamos el lenguaje. Pues una recombinación de letras puede significar otra cosa. Y al final lo que hacemos es amarrar letritas para poder construir una palabra, un significado, un sentido. Y creo que esta pieza un poco va en ese sentido. También tiene que ver con... Yo hice un documental que se llama Juan Perros, en el que retrataba la forma de vida de un señor que vive de la basura.
El documental está en Filmin Latino, está por ahí en línea. Y también era como un vínculo hacia eso, ¿no? Como de lo que yo aprendí de este hombre, de su capacidad de reuso, de generar vida a partir de los desechos que produce una sociedad, la capacidad de resignificar, ¿no? Entonces creo que esta pieza tiene que ver con eso. Me encanta pues el resignificado que le das, sobre todo en sus orígenes o en sus conceptos, pues de la nave que le das, que viene desde el Bosco, hasta esto que lo transmites hacia algo contemporáneo y hacia algo pues muy mexicano que se ve completamente en tu obra, y creo que pues todos nos podemos identificar con esto, ¿no? Que es algo que nos encanta de tu obra. Fíjate que a mí no me gustaba la idea como del nacionalismo, pero yo amo mucho mi tierra, entonces como que de pronto, ni modo, ¿no? Como que empecé a generar obras que tenían que ver con eso. Y creo que tiene que ver con el orgullo. O sea, creo que hubo una época en la que nos quisieron arrebatar el orgullo de ser mexicanos. Y nos han vendido que tenemos que ser más blancos como en la telenovela, parecernos a Estados Unidos, como si todo eso fuera un lugar al que debemos de aspirar a ser o a tener, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que ese es un error. Yo creo que tenemos una tierra única. Oye, ¿y qué nos puedes comentar sobre esto que estamos viendo aquí? Esta pieza, por ejemplo, la empecé en Nueva York y fue de alguna manera una respuesta a el asesinato de los 43, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces me fui a una biblioteca pública de Nueva York y yo estaba investigando, no me acuerdo qué, y me encontré esa imagen que tienes ahí, que es básicamente la cabeza olmeca cuando cruzó Nueva York para una exposición de arte prehispánico en los 60s. Una exposición muy emblemática. Entonces creo que de la venta se llevaron la cabeza y la amarraron de esta manera como muy violenta, ¿no? Porque está como amordazada. Y la grúa cruzó todo Manhattan con la cabeza olmeca. Entonces yo estaba allá cuando la noticia de la desaparición de los estudiantes de la normal rural, y esta fue de alguna manera mi respuesta. A esa normal fue mi abuelo materno. Él fue parte de la normal rural de Ayotzinapa, y gracias a eso él logra salir del pueblo, hacerse profesor, y luego se hace de profesor de educación superior, y luego logra entrar a la universidad y convertirse en economista. Entonces para mí era un tema que de alguna manera me tocaba y que tenía una conexión personal, ¿no? Y esta fue mi manera, creo, de lidiar con esa desafortunadísima y horripilante momento de nuestra historia, ¿no? Oye, y veo unos balones por acá que me encantan. Hace un momento te pregunté si eran de mármol y me parece que son fantásticos. ¿Qué nos podrías contar sobre? Estos son unos balones ponchados, pero tallados en un bloque de mármol. Y estas piezas remiten o tienen un origen. En mi adolescencia yo jugaba mucho fútbol y tuve la oportunidad de dedicarme a jugar fútbol. Me invitaron a formar parte del Puebla y me ofrecieron un contrato, y yo me aterroricé y dije que no, porque yo no quería entregarle mi vida y mis piernas a una institución. Yo no sabía si mi futuro era eso o era hacer otra cosa. Necesitaba el permiso de mis papás, entonces le tenía que decir a mis papás, pero decirles significaba que también les tenía que explicar que no estaba estudiando el CCH porque me iba de vago. Yo hice 4 años de prepa por andar de disperso por ahí aprendiendo otras cosas. Entonces rechacé la posibilidad de ser futbolista, y de alguna manera el balón ponchado para mí es como esa carrera truncada, ¿no? De alguna manera. Y además, pues, el arte está lleno de cosas inútiles, ¿no? El arte es muy rico en significados, pero en términos de utilidad no es una herramienta que te permita abrir algo, cerrar algo. Es una herramienta metafísica, es una herramienta del espíritu, de la mente, de los conceptos.
pero no tiene una función como tal, ¿no? Y un balón ponchado también pierde su función. O sea, no había nada más trágico como que se te ponchara el balón y ya no podías seguir jugando, ¿no? Claro. Entonces es un poco eso, es como una oda a la carrera que no tomé o a la profesión que no tuve. Ya no juego fútbol, no me arrepiento de haberme dedicado a eso o no. Creo que tienen que ver con eso estas piezas. Y pues el cambio de materialidad las hace muy interesantes, porque un balón ponchado pues, es muy ligero y estos son balones muy pesados, tallados a partir de un bloque, y luego pues tienen este cuenco que es muy escultórico, ¿no? O sea, la escultura en general parte del principio de ser como una suerte de contenedor. La arquitectura también, ¿no? La casa del espacio. Claro. Y es como el cuenco, es como el principio de donde se puede depositar algo, ¿no? De este lado tenemos a la Blutlique, que es la Coatlicue mezclada con Blue Demon, que es una pieza que hice para una exposición de Blue Demon, que estuvo en el Museo del Estanquillo, y el curador Aldo Sánchez, que es el curador de esta muestra, me pidió que hiciera algo relacionado con Blue Demon y yo no sabía qué hacer. Y de pronto me di cuenta que si juntaba 2 máscaras de Blue Demon se hacía una máscara, ¿no? Y entonces me acordé de Coatlicue, que sus 2 cabezas de serpiente forman el rostro del monstruo, ¿no? Claro. Entonces esa pieza viene de ahí. La base es una fortuna porque me prestaron aquí algún elemento de la arquitectura virreinal de este precioso edificio, y entonces está en esa basecita que seguramente fue una columna o alguna cosa. Oye, pues síguenos contando de esta gran exposición. Bueno, esta sala, digamos, tiene elementos como prehispánicos, aquella tiene elementos como más contemporáneos de nuestra cultura, y esta tercera sala es una sala que más bien se plantea alrededor de la noción de ready-made de Duchamp y del arte conceptual, en el que se utilizan cosas que ya están fabricadas, pero se cambia el sentido del objeto, o digamos el tropos del concepto se modifica a través de un gesto. Este es un ejemplo de eso, y es un triciclo que en México se utiliza para el reciclado, para el fierro viejo, para vender esquites, para vender tamales. Y lo único que hice fue cambiar el mecanismo y agregar una tercera rueda. Entonces, si tú te subes, se llama el triciclo del progreso, porque por más que pedaleas no avanzas, ¿no? Entonces, si tú pedaleas, lo único que se mueve es esta rueda que no tiene ninguna función, ha perdido su función, y en realidad se vuelve como este tercer elemento simbólico, mucho más poético, mucho más artístico, y tu trabajo en realidad no tiene sentido. O sea, pedalear aquí no te desplaza. De ahí el nombre que es como una suerte de chiste del triciclo del progreso, porque por más que pedaleas no vas a ningún lado, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con el trabajo, ¿no? Por más que trabajas, no sales de ahí, solo trabajas más, ¿no? Somos un país muy autoexplotado, trabajamos muchísimo. Los mexicanos somos un país muy, muy trabajador. Y bueno, la mayoría de los elementos de este espacio son elementos que ya existían o ya tenían una función y son dislocados de su sentido. Aquí la planta sale de un cuadro que a su vez es un migitorio, que es el migitorio de Duchamp. Entonces todas estas piezas tienen esa configuración, que es lo que ya estaba hecho. A través de un gesto se modifica, digamos, la función del objeto, y se vuelven inútiles y bellas porque pierden su sentido. Mi estimado Rodrigo, muchas gracias por recibirnos, te agradecemos mucho, de verdad. Vamos a dejar tus redes sociales, si nos los permites, para que cualquiera que quiera conocer tu trabajo te pueda seguir. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, y qué bonito el esfuerzo que hacen por promover y difundir el arte, la verdad se agradece. Ahí estoy en el Instagram y en el Facebook, y
Rodrigo Imaz o Imaz Rodrigo, pero si tú pones mi nombre por ahí estamos. Y esta exposición va a estar abierta hasta el día 15 de junio, entonces todavía quedan algunos días para que la puedan visitar. Fantástico, pues muchas gracias, mi estimado. Y hasta luego.